A veces nosotros hemos oído de la era de la Ilustración o la época de la Ilustración. Estamos hablando de los años 1700 probablemente. Durante los años 1700, el movimiento de la Ilustración o la era de la Ilustración dio un empuje a lo que hoy conocemos como la Revolución Francesa, con Napoleón Bonaparte. También promovió una forma de pensamiento nuevo contra la era industrial, donde los negocios explotaban a los obreros, y hubo movimientos que de alguna forma buscaron la igualdad de derechos y siempre buscando la mejor educación, y resaltó sobre la época de la Ilustración. Se dio a conocer a flote el método científico. Durante esta época se escribió un libro llamado Filosofía Zoológica. Este libro fue escrito por un señor de apellido Lamarck, francés. De este libro surge entonces la idea de la primera escritura sobre el movimiento o la creencia de la evolución. Este libro, Filosofía Zoológica, fue el que dio impulso a Charles Darwin sobre lo que era en su libro El origen de las especies. Lo llamativo del primer libro, en el cual Charles Darwin basó su teoría de la evolución o el origen de las especies, no fue bien aceptado para la época de la Ilustración. De hecho, fue rechazado por Napoleón Bonaparte, lo cual le causó un bajón y un desprestigio al escritor de este libro. Fue vilmente rechazado por la sociedad. Pero no así con Charles Darwin. Cuando él escribió su libro El origen de las especies, se convirtió muy famoso ese libro en 1859. Ahora, durante la época de la Ilustración, cuando se escribe este libro, tal vez no tenía la idea como hoy día se entiende. La idea era tratar de explicar por el reciente método científico el origen de la vida. El problema es que el libro, según la hipótesis manejada por el autor, todos procedemos de un mismo organismo. Y esa es la hipótesis. Y luego nos separamos, cada organismo se separó por una teoría llamada la selección natural. Ahora bien, el problema del libro, que el mismo autor Charles Darwin reconoce, es que era una teoría, pero faltaba la evidencia. Muchos científicos de aquel entonces aceptaron el libro, pero tenían todavía esa premisa: hace falta la prueba, hace falta la evidencia. Unos años antes de que Charles Darwin muriera, ocurrió un acontecimiento que le atormentó a él y a los que compartían su pensamiento de aquel entonces. ¿Cuál fue? Fue que pudo pensar o alguien le mostró que algunas plantas habían crecido a orillas del mar alrededor de Irlanda en una forma más rápida, en una forma constante. Entonces, en la carta que Charles Darwin escribe, que por cierto no tiene tanta fama la carta como lo tiene su libro, él dice lo siguiente: lo preocupante de eso era que lo que él pudo ver es que las plantas evolucionaban más rápido que cualquier otro organismo. Eso es cierto. Las plantas evolucionan mucho más rápido que incluso los propios seres humanos. Si la teoría de la evolución constante es cierta, entonces nosotros nos estancamos porque no seguimos evolucionando. Deberíamos echar tal vez alas, tal vez tendríamos 4 pies, 6 brazos. Deberíamos ser superhumanos, pero nos hemos quedado en el mismo eslabón, entonces no hemos evolucionado.
Lo que a él le preocupó fue entonces el estudio de las plantas. Había unas plantas que no había una explicación de los llamados miles y millones de años. Hoy día, el libro se enseña en las escuelas, se enseña en los colegios y se ha sacado en muchos lugares la religión. Antes se enseñaba en las escuelas religión. Hoy día ya no se enseña filosofía, porque se considera que no es tan educativo la religión. Ahora, el problema ahora de las enseñanzas es que le ha dado fuerza a muchas personas para tratar de sacar a Dios de la vida del ser humano. Ese es el problema. Yo no sé si esa era la mente del autor, si eso era lo que el autor estaba pensando o estaba queriendo. Sin embargo, hoy día esa es la idea, tratar de sacar a Dios de la vida de cada individuo. ¿Qué ocurre si se saca a Dios de la vida entonces? No hay valores, no hay respeto, no hay familia, no hay derechos, no hay libertad. Cada quien viviría entonces bajo la ley de la selva, porque así serían animales. Nadie podría decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, nosotros vemos los animales. Y sabe usted que el gato macho, cuando ve gatos pequeños, ¿qué hace el gato por instinto? El gato macho, ¿qué lo hace? Los mata. ¿Por qué? Porque representa para él un peligro en el futuro y él está peleando una posición. Lo mismo ocurre en el resto de las especies. Son seres creados por Dios y ese es su orden natural. Si Dios no existiese en la vida del individuo, seríamos entonces como los animales. No habría derechos, no habría responsabilidades y todo eso ocurriría si Dios sale de la vida de cada individuo. Un evolucionista confía ciegamente en dicha teoría sin tener evidencias palpables. Y lo que nosotros debemos tener en cuenta es que ellos, al igual que nosotros, acuden a una fe. Por ejemplo, ellos hablan de una fe de miles de millones de años. Nadie vio, pero se habla de una fe de miles de millones de años, que ni el propio escritor vio. Ellos se ríen de nosotros diciendo que tenemos también una fe de un Dios que no hemos visto, que no hemos podido tocar. Pero al igual que ellos, estamos en la misma. Ellos tampoco han podido ver, tampoco han podido tocar. También dependen de un libro, el libro El origen de las especies. Estamos en las mismas entonces. Entonces, en esta tarde podríamos preguntarnos dónde se encuentra Dios o dónde está Dios. En todo esto, ¿dónde está Dios? Y mejor dicho, vamos a responder a la siguiente pregunta: es ¿cómo encontrar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros encontrar a Dios? Sobre todo quiero que vea conmigo en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Algo que nos sirva a nosotros para entender la vida cristiana y los principios. Recuerde la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 23 y 24? ¿Algún voluntario que pueda leer, por favor? Mas la hora viene, y la hora es cuando yo verdaderamente no voy a adorar a mi Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre está lejos de ahora, busca y le adoran. Dios es espíritu, y Dios que le adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. Muy bien, aquí hay una verdad para cuando se pregunta ¿y dónde está Dios? Porque yo no puedo ver ni puedo tocar a Dios. ¿Qué dice Juan 4, 24? Como leyó Salomón, dice: Dios es espíritu. El espíritu obviamente no es materia, no es objeto, no se puede tocar, no se puede ver.
Eso no significa que porque no se pueda tocar, no se pueda ver, no significa que no exista. Sí existe. Está Dios y Dios es espíritu. Ahora nosotros tenemos también un problema que es pedir que Dios nos dé pruebas o evidencia de su existencia, como que te quiero tocar, quiero verte, quiero escucharte. Sin embargo, es un poco ridículo. ¿Por qué? Porque es como que lo creado le pida al creador, dime dónde estás. Y eso no tiene sentido, pues el creador se reserva el derecho y la creación tiene que someterse, ¿no? Sin embargo, Dios nos ha dejado 5 maneras en cómo Él se da a conocer. Quiero que conmigo lea Hebreos capítulo 1, sería la primera. Hebreos capítulo 1. Y otro voluntario, por favor, pueda leer Hebreos 1. Dios se da a conocer. Pero según Hebreos 1:1, ¿cómo lo ha hecho? Marcelo. Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas. Dios se comunica por medio de su palabra. Eso es lo que dice hasta el momento Hebreos 1:1. Por medio de su palabra. Y su palabra viene por boca de otros. Y ese es a los padres, que eran los patriarcas en el Antiguo Testamento. Y después son los profetas, que también forman parte del Antiguo Testamento. No el profeta moderno de hoy día. De eso ya nosotros sabemos. Esa es la primera forma en cómo Dios se comunica o se da a conocer. La segunda forma está en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Mientras tanto, otro puede buscar Colosenses capítulo 1, versículo 15. Juan 1:14. ¿Alguien? ¿Don Antonio? 1:14. Sí. Y aquel verbo que de carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La segunda forma entonces como Dios se da a conocer es por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo. Y aquí entra otro proceso. El método científico es solo uno de muchos métodos de determinar si algo es correcto o no. Existe otro método, y el otro método es el método histórico. El método histórico prueba también la existencia de algo. Alguien podría negar a Dios, que nunca le ha visto, nunca ha hablado con Él, pero nadie puede negar la veracidad de la historia con respecto al Señor Jesucristo. No solamente porque la Biblia lo dice, sino también por la abundancia de libros de la antigüedad que hablan de un Jesús durante la época de los reyes romanos. Entonces, entendamos también eso. Bueno, tercero, está en Salmos capítulo 19, versículo 1 y 2. Salmos 19, 1 y 2. Mientras otro puede leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Salmos 19, 1 y 2. Fabio. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día dice palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría.
Romanos 1:20, ¿qué dice? Marcelo. Porque las cosas invisibles de él, su externo poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tengan excusa. Muy bien, dice Romanos, al igual que Salmos, la creación testifica de algo creado, de un creador, testifica de un diseño totalmente inteligente. Vea cómo Romanos 1:20 dice las cosas invisibles de él. ¿Por qué es invisible? Parece que voy a empezar otra vez. Porque es espíritu, justamente, por eso es invisible. Dios es espíritu y por eso es invisible. Y dice, las cosas invisibles de él, como que poder y deidad, se hacen visibles entonces por medio de la creación. Hasta el día de hoy nadie ha podido... no se ha podido estudiar el cerebro humano por todo lo complejo que es. No se ha podido. No hay una ciencia avanzada como para estudiar cómo el cerebro procesa el pensamiento y en base a qué toma decisiones. No lo hay. ¿Por qué? Es complejo. ¿Y eso qué significa? Bueno, que hay una mente todavía más inteligente que eso, que puso un cerebro en cada individuo. ¿Cómo funciona el corazón? De la misma forma. Produce, bombea constantemente sangre al resto del cuerpo. Cuando no funciona una parte de la arteria, el cuerpo se duele. Pues obviamente hay un diseño totalmente inteligente. De hecho, se ha dicho que si se suelta el ADN de cada uno de nosotros es lo suficientemente distante como para darle la vuelta al mundo por lo complejo que es desagrupar cada ADN. El cuarto sería Juan capítulo 14 versículos 16 y 17. Ya casi estoy terminando. Juan 14, 16 al 17. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, ¿qué dice allí? No puede recibir porque ¿qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. La cuarta forma en cómo Dios se da a conocer es por medio del Espíritu Santo. Vea que también la Escritura dice, el mundo no le conoce porque no le ve, ni le puede conocer. Dice. No le ve ni le conoce, dice allí. Pero ustedes sí le conocen. Quinto y último está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tome nota que de acá está diciendo, me seréis testigo. La quinta forma como Dios se da a conocer es por el testimonio que nosotros damos de Dios. Eso quiere decir nuestra vida, nuestro ejemplo para los demás. Bien, rebobinemos y regresemos entonces al inicio. ¿Qué dice Juan 4:24? Lo claro. ¿Qué dice Juan 4:24? Que Dios es espíritu. Eso dice Juan 4:24. No es objeto, no es materia. Se le puede ver, no se le puede tocar. 5 formas en cómo Dios se da a conocer son las siguientes. Primero,
por medio de la esa es otra lección. Por medio de su palabra. Hebreos 1, lo vimos en Hebreos 1. La segunda forma en cómo Dios se da a conocer es por medio de la creación. Ese sería el tercero. Lo otro es por medio de su Hijo, la evidencia histórica, por medio de su Hijo. Cuarto sería por la morada o es una pista, te da una pista. Es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese sería el cuarto. Y el último sería por la pista. Sería por nuestro testimonio, nuestra vida. Hechos 1:8. Lea finalmente conmigo Jeremías capítulo 29, versículo 13. Con eso quiero terminar. Quiero leer desde el 12, Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, el que busca, encuentra. No estoy lejos, estoy cerca. Pero si me busca, encuentra. Dios está disponible, está accesible para que nosotros le busquemos. El hecho que no le veamos no significa de que no exista. Eso no significa que no exista, pues existe. Y tenemos 5 formas en cómo Dios se da a conocer. Ahora, esas son ventajas buenas para nosotros. Pero también decía Romanos 1, de modo que nadie tiene entonces excusa. Nadie puede decir, Señor, yo no supe nada de ti. No. Romanos 1 dice, esto es para que de modo nadie tenga entonces una excusa. Que Dios bendiga.